Gozo da servir a Cristo en la vida diaria aquí. Gozo y grande alegría siempre Él me da a mí. Gozo hay, sí, en servir a Cristo, gozo en el corazón. Cada día Él da poder, me ayuda a vencer y da gozo, gozo en el corazón. Gozo da servir a Cristo, gozo que triunfante está en la pena o tristeza. Cristo en todo vence ya. Gozo hay, sí, en servir a Cristo, gozo en el corazón. Cada día Él da poder, me ayuda a vencer y da gozo, gozo en el corazón. Gozo da servir a Cristo, aunque solo ande yo. Es el gozo permanente que el Calvario nos logró. Gozo hay, sí, en servir a Cristo, gozo en el corazón. Cada día Él da poder, me ayuda a vencer y da gozo, gozo en el corazón. Gozo da servir a Cristo, gozo en la oscuridad, porque tengo el secreto de la luz y la verdad. Gozo hay, sí, en servir a Cristo, gozo en el corazón. Cada día Él da poder, me ayuda a vencer y da gozo, gozo en el corazón. Que el Señor nos da gozo. Hermanos, oramos y dejamos ya a nuestro hermano Jonathan. Padre Celestial, te damos gracias por ese gozo, Señor, que has puesto en cada uno de nuestros corazones. Primeramente por recibir una salvación inamovible, eterna, segura en el Señor Jesucristo. Pero también, Señor, por esta posibilidad que nos das, habiendo, Señor, estado perdidos, habiendo sido, Señor, alejados del hogar, de la misericordia, nos has alcanzado, nos has dado esta posibilidad de trabajar para la gloria y honra de tu nombre. En cada lugar, en cada, Señor, barrio donde estamos, nuestros hermanos allá en Santa Fe, Padre, gracias porque nos das esta posibilidad de trabajar para ti. Te pedimos, Señor, ahora escuchar tu palabra, pedimos, Señor, escuchar tus consejos y que realmente esta palabra sea puesta en práctica, Señor, para bendición, no solamente de nuestra vida, sino de todas las congregaciones. Te damos gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Jonathan, te dejamos a vos. Ahí va, estoy queriendo compartir pantalla. No puedo. No puedo compartir la pantalla. A ver, prueba ahora. A ver. Ahora sí. Ahí vamos. El primero. No puedo. Aguarda un segundo que está lenta la... Está lenta la máquina. Ahí está. Listo. ¿Está? ¿Pueden ver? ¿Pueden verlo? No. Sí, se puede ver, se puede ver. Ah, genial, genial. Bueno, listo. Ahí empezamos entonces. No me puede sacar la foto. Bueno, yo le puse Encuentro Misionero Merlo, puse una fotito ahí, una captura de pantalla del Zoom, como para empezar, ¿no? A ver. ¿Cómo se pasa? Ahí está. Yo quiero empezar con esta pregunta. Vamos a hablar un poco de los misioneros, las misiones, ¿no? ¿Qué don espiritual necesita tener un misionero o misionera de manera excluyente, ¿no? Esta pregunta tiene que ver con decir, bueno, ¿qué don es el que tiene que tener sí o sí un misionero, una misionera, para poder salir a la obra o para estar en la obra misionera, ¿no? Y es una pregunta que uno se pone a reflexionar, ¿no? Porque dice, ¿qué será? ¿Cuál será? ¿El don de ayuda? ¿El don de administración? ¿El don de evangelista? ¿Tiene que tener don de conocimiento? ¿El don de enseñanza? Me imagino, tal vez tiene que ser primordial. ¿O el don de dar, de misericordia, de pastor maestro y otros más, ¿no? El de exhortación, de servicio. Desde ya sabemos que una persona no puede tener todos los dones espirituales que se necesita para la obra misionera, porque en la obra misionera se necesitan el conjunto de dones espirituales para poder ir para poder avanzar, ¿no? En lo que Dios quiere y que se cumpla el propósito de Dios en tal lugar. Pero obviamente eso no existe que una persona pueda tener todos los dones espirituales. Si eso existiera, entonces no habría esto de la idea de cuerpo, ¿no? Porque Pablo nos enseña, ¿no? Que somos un cuerpo y que cada uno cumple diferentes funciones, depende del lugar en donde se encuentre y depende de las capacidades, esa capacidad y don espiritual que Dios ha dado a cada uno de sus hijos, ¿no? Entonces uno se pone a pensar, ¿no? ¿Qué don espiritual necesita tener un misionero o misionera de manera excluyente para estar involucrado en las misiones? Si yo me pongo a pensar en alguno de estos, seguramente me equivocaría. ¿Por qué? Porque durante toda la historia hubieron muchos misioneros. Y misioneros que, por ejemplo, no tenían el don de ayuda, misioneros que no tenían el don de administración. Incluso uno se pone a pensar, ¿no? Y dice, hubieron misioneros que no tenían el don de evangelista. ¿Cómo puede ser? Sin embargo, sí los hay. Hay misioneros que no tienen el don de evangelista. Hay misioneros incluso que no tienen el don de pastor maestro. Y uno se pone a pensar de cómo puede ser posible. Eso es algo imposible. ¿Cómo puede ser que no sepa cómo enseñar la palabra del Señor, la palabra de Dios, la Biblia, a las personas? Sin embargo, nosotros hemos tenido profesores que
con total humildad nos decían, yo no tengo el don de enseñanza, por ejemplo. Y tienen una trayectoria en el campo misionero muy especial, muy linda y muy conmovedor, cómo el Señor lo ha utilizado de una manera muy especial. Y estoy hablando de Abel Vallejos, por ejemplo. Él, hasta el día de hoy, él es un médico de Neuquén, se casó con una entrerriana y fue a África a trabajar por muchos años. De jovencitos se casaron, se fueron allá, él ya estaba recibido y empezó a trabajar con niños como pudieron, empezaron a trabajar y haciendo misiones, ¿no? Predicándole a las personas de Cristo. Y él cuando fue profesor una semana en EMPI, él nos decía, yo no tengo el don de enseñanza, no tengo el don de enseñanza. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser posible? Entonces, si yo dijera y contestara esta pregunta y diría un don en particular que sea excluyente, estaría dejando a muchos misioneros que pasaron en toda la historia, las estaría dejando de lado. Y no sería justo, ¿no? No sería justo. Entonces, con esta pregunta quería empezar porque uno tiene una idea, ¿no? De decir, no, pero si yo no tengo el don de evangelista, no, ¿cómo puede ser posible que Dios me llame a las misiones? Es imposible. Sin embargo, yo lo que puedo decir a través de conocer muchos misioneros que hemos podido conocer y a través de historias, ¿no? A través de la historia hemos estudiado muchos misioneros que sí, que el Señor los utilizó, y no solamente a través de la historia, sino los personajes bíblicos nos hablan de que no todos tuvieron el mismo don, y aún así el Señor les encomendó de predicar la palabra, les encomendó de ir hasta lo último de la tierra y predicar, ¿no? Empezando por Judea, Samaria, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no? Entonces, ahí es como que entraríamos todo y no hay un don excluyente. Eso quiero que quede claro, ¿no? Y para esto me gustaría poder hablarles un poquito de Howard Gardner. Él es psicólogo, educador, científico, y en el año 1983 él habló de inteligencias múltiples, ¿no? Él sostenía que no hay un solo tipo de inteligencia. En ese entonces él describió 7 tipos de inteligencia. Entonces, y las fue describiendo. Así como científicos van descubriendo del ADN, van descubriendo los climas, van descubriendo varias cosas en la naturaleza, bueno, Howard Gardner estudió sobre el tema de las diferentes inteligencias que tiene el ser humano, que están, no es que se las inventó, sino que están, Dios ha puesto diferentes tipos de inteligencia en el ser humano y él solamente se puso a describirlas, ¿no? Por ejemplo, tenemos estos 7 tipos de inteligencia. El primero es lingüístico verbal. Este tipo de inteligencia domina de manera fluida el lenguaje y lo vemos muy comúnmente en los comunicadores, en los oradores, en los líderes, periodistas, los poetas, y así cuántas personas más, ¿no? Y nosotros nos podemos dar cuenta en medio de la congregación, personas que tienen palabra para todo, ¿no? Les es muy fácil comunicar lo que sienten, les es muy fácil comunicar lo que está pasando, les es muy fácil narrar alguna situación en particular. Hay otras personas que nos cuesta, a mí, por ejemplo, me cuesta describir algo como otras personas lo hacen de manera genial. Yo me puedo quedar con muchos detalles que no digo y me pasa. ¿Ah? Después está, por ejemplo, el lógico matemático. Es el que domina muy bien las ciencias exactas, son lógicos, estructurados,
Y podemos hablar de personas estadistas, matemáticos, ingenieros, científicos, y son personas que tienden a resolver cosas, resolver incluso misterios. Este es el segundo. El tercero es la inteligencia espacial visual. Y esta persona tiene esta inteligencia, reconoce muy bien objetos y detalles. Tiene excelente imaginación, tales como los artistas, fotógrafos, arquitectos, diseñadores, publicistas, los que hacen las publicidades en las teles, en los carteles, ¿no? Bueno, ellos tienen ese tipo de inteligencia, son muy capaces en su área, ese tipo de inteligencia. Después está el musical, el auditiva, hábiles para reconocer sonidos y notas musicales, ¿no? Propio de los artistas, músicos, cantantes. Y así podemos ir uno por uno viendo los tipos de inteligencia. El 5, por ejemplo, corporal kinestésica, es el que coordina muy bien los movimientos corporales, ¿no? Wow, qué talento que tiene Djokovic en el tenis, o no sé, alguien en el básquetbol o en el fútbol. Qué impresionante cómo mide y ya sabe dónde está su cuerpo, cómo tiene la velocidad que tiene que ir, frenarse, ¿no? Son los bailarines y también los que hacen trabajos manuales que generalmente son oficios. Después está la inteligencia emocional. La emocional localiza muy bien sus propias emociones como las emociones de los demás. Es esa persona que puede sentir mucha empatía por la otra persona. Puede llegar hasta a llorar con los que lloran y reír con los que ríen, porque sabe y localiza muy bien sus propias emociones, como también puede localizar las emociones de otras personas pasando diferentes situaciones. Es un tipo de inteligencia que el Señor nos ha dado a nosotros como seres humanos. Y por último, dice Gardner, está el naturalista, la inteligencia naturalista, que es la habilidad natural para reconocer la flora y la fauna y cómo cuidar el medio ambiente. No sé si hay entre la iglesia alguien que estudie, por ejemplo, biología, que estudie el cuerpo humano. Son personas que les es muy fácil, sencillo, por ejemplo, diferenciar la flora, la fauna, diferenciar los yuyos, acordarse de músculos en el cuerpo que solamente esa persona se acuerda. Yo, por ejemplo, me acuerdo del músculo esternocleidomastoideo. Es una palabra que es para el horcado, les digo. Empieza en la nuca, tenemos dos. Empieza en la nuca, gira y va alrededor y llega hasta acá, hasta la clavícula. Bueno, ese músculo es el que nos permite, por ejemplo, a nosotros mover el cuello para un lado o para el otro. Bueno, esta persona, este tipo de inteligencia, se acuerda de esos nombres y esos detalles en la naturaleza y por eso también se clasificó como un tipo de inteligencia. Ahora bien, ¿por qué les hablo de tipos de inteligencia? ¿Por qué? Ahora vamos a una frase que dijo Albert Einstein. Dice, todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su capacidad de trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es inútil. En otras palabras, todos tenemos inteligencia, todos tenemos talentos, todos tenemos don espiritual que el Señor nos ha dado. El tema es poder cumplir cada uno la función que el Señor nos dio. ¿Se entiende, no? Acá Einstein decía, como algo irónico, ¿no? Si juzgás a un pez por su capacidad de trepar árboles, más vale que va a vivir toda la vida frustrado, porque no fue creado para eso. Nosotros también. Cada uno de nosotros tiene diferentes inteligencias, diferentes habilidades y diferentes dones espirituales, como vemos en la palabra que dice, nosotros tenemos dones espirituales, al menos tenemos uno, ¿no? Y
yo puse acá una definición de inteligencia, que es la capacidad de razonar, resolver problemas y aprender. Talento, ¿qué es lo que es talento? Bueno, una capacidad natural, y destaco esa palabra, una capacidad natural de alguien para hacer algo que sobresale del resto, ¿no? Podemos decir que, como decíamos, ¿no? Djokovic, Nadal, tienen un talento extraordinario y es algo natural que ellos tienen y que lo han trabajado y se han capacitado para ser los mejores en el tenis, por ejemplo, ¿no? Ahora está el don espiritual. El don espiritual es esa capacidad sobrenatural puesta por Dios para bendecir a la iglesia y al mundo entero. Es una capacidad sobrenatural. Es algo que el Señor nos dio a cada uno, al menos uno, cuando le entregamos nuestra vida al Señor, Él depositó el don espiritual, que es esa capacidad sobrenatural para poder bendecir a los demás. No para mi beneficio, sino para poder bendecir a la iglesia y al mundo entero, ¿no? Y con esto quiero decir que todos nosotros tenemos algo para dar, ¿no? Y recién yo preguntaba, ¿cuál es el don que uno tiene que tener para ser misionero? La respuesta sería, cualquiera que tenga un don espiritual está habilitado para ser misionero. Está habilitado para ser misionero. Nosotros, la limitación que nos ponemos, nosotros somos los que nos limitamos y decimos, no, pero es que yo ya tengo un trabajo estable, no, que mi familia, mis chicos están estudiando, no, que... Y somos de ahí para poner excusas, ¿no? Sin embargo, todos y cada uno podemos ser parte de la obra misionera de ir hasta lo último de la tierra. Y me baso en este versículo que dice, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Y eso no se lo dijo a los que tienen don de evangelista, no les dijo, bueno, ustedes los que tienen don de evangelista, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura, no. Se los dijo a sus discípulos, a sus seguidores, a los que le dijeron sí a Jesucristo, a los que una vez entregaron toda su vida de corazón y están al servicio de Él, a los que se sometieron a su voluntad, a los que decidieron ser de manera voluntaria esclavos de Dios. Sí, esclavos de Dios, eso que para nosotros tiene una connotación negativa, ser esclavo, para Dios no tiene esa connotación negativa. Ser esclavo de Dios es la forma más libre en la que una persona en la tierra puede vivir. Esa persona que decidió por Cristo y por Dios es el por la cual fue dicha esta frase. Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Y si nos ponemos a fijar en la Biblia, las personas que Dios escogió, no las escogió porque eran dotados, eran capaces, eran perfectos, estaban destinados a nunca pecar. No, cada uno de los personajes bíblicos tuvo sus cosas, incluso hasta muchos pecados. Si vemos cada uno de los discípulos, tuvo su parte negra, por así decir, en su vida. Sin embargo, el Señor es el que capacita, el Señor es el que forma, el que transforma y el que te pone el sentir, y es el que pone el sentir como también para el hacer, ¿no? Él hace todo. La disposición es lo único que quiere de nosotros. Y nosotros podemos ser parte de la obra de diferentes maneras, no solamente yendo. Los que van, y acá yo siempre digo, ¿no?, que nosotros somos la cara visible
en este pueblo, pero en realidad están acá toda una iglesia que nos respalda, toda una iglesia que nos apoya en oración. No estamos solos, tenemos el apoyo de Dios principalmente, tenemos el apoyo de nuestra iglesia, tenemos el apoyo de nuestras familias, no estamos solos. Y así fuera que nuestra iglesia no estuviera, nuestros padres no estuvieran de acuerdo, tenemos la promesa de Jesús que Él dice que Él va a estar hasta el último día de nuestra vida. Entonces, no podemos hacer una vista gorda de lo que el Señor nos mandó a hacer como iglesia. A nivel iglesia, la mayor responsabilidad que nosotros tenemos es justamente esto: ir hasta lo último de la tierra. Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Eso es, a nivel iglesia, es la primera responsabilidad que nos dejó Jesús a bien y a todos los que lo aman. Ahora, de manera personal, cada uno, lo que el Señor nos pide es que nos parezcamos más a Cristo, que haya fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, haya amor de Dios, que podamos reflejar el gozo, la paz de Dios, que podamos reflejar amor, gozo, paz, paciencia, que podamos reflejar benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es lo que nos manda a nivel personal, que nosotros podamos dar mucho fruto, y que sea el Espíritu Santo quien nos capacite y podamos dar fruto, que Él pueda dar fruto a través nuestro, para bendecir a los que nos rodean. Pero la limitación, como decía en un comienzo, está en nuestra mente. Nosotros somos los que nos limitamos a nosotros. Fíjense una cosa, cuando habla Jesús en Juan 15, cuando habla yo soy la vid verdadera, ustedes los pámpanos, y hay una cosa que dice muy importante, que dice, vosotros sois los pámpanos, separados de mí, nada podéis hacer, dice, y en otra parte dice que uno se pone a analizar, ¿no? La vid verdadera es el tronco, los pámpanos, las ramas, somos nosotros, ¿y por dónde se dan los frutos? ¿Por el tronco principal o por las ramas? Y uno saca cuenta y dice, no, es por las ramas. Si la rama, dice, no está ligada al tronco, es imposible dar fruto. Obviamente tenemos que estar ligados a Cristo, a Jesús, pero los frutos se dan a través de los pámpanos, a través de las ramas. Dios, en su soberanía, decidió dar fruto a través de sus hijos, a través de nosotros. Por eso pone la parábola de decir, ustedes son los pámpanos, las ramas, por las cuales después en las ramas se dan los frutos. En ninguna vid sale un fruto directamente del tronco, sino a través de las ramas. Entonces, Él en su soberanía dejó puesto y dijo, yo voy a dar fruto a través de mis hijos. Y nosotros somos los responsables de ponernos a disposición de Dios. Nosotros somos los responsables de decirle sí a la voz de Dios, de darle el permiso, por así decir, porque Dios es tan caballero que Él deja que nosotros decidamos que Él sea nuestro Señor o no. Entonces, va de parte nuestra y es nuestra responsabilidad poder decirle que sí al Señor para darle gloria a Él, porque a través de los frutos que nosotros le damos gloria al Padre, y también es para que nosotros podamos también disfrutar de esta vida abundante que hablábamos más temprano. El Señor dejó todas las promesas para que se cumplan.
y para que se cumplan no cuando nos muramos, para que se cumplan hoy, en la actualidad. Que se haga la voluntad de Dios en el cielo, en la tierra como se hace en el cielo. Es posible poder vivir un poco de cielo acá en la tierra, es posible. El tema es estar a disposición y creer lo que Dios opina de mí, creer que Él es el que provee todas las cosas, creer que a Él no se le escapa ningún detalle, saber de que Él es perfecto y que no se le va a escapar nada, no se le escapa nada. No es ninguna exageración cuando la Biblia dice que Dios sabe hasta los cabellos que se caen de cada persona, hasta cuando cae un pajarito, Él lo sabe. Y eso no es una exageración, es una realidad. Dios es perfecto y conoce todas las cosas. Y si Él conoce todas las cosas, y si Él nos creó, es porque todo lo que Él nos diga va a funcionar. Todo lo que Él nos diga y nos afirma es cierto y es la pura verdad. Entonces, cuando nos dice que vayamos a todo el mundo a anunciar las buenas a toda criatura, es porque podemos poner la firma de que el Señor nos va a acompañar a donde vayamos, a donde vayamos. Nosotros le dijimos sí al Señor a donde nos dijera. Y bueno, en esta oportunidad fue en Argentina. Y damos gloria a Dios porque fue acá en Argentina, en un pueblo de acá. Y de acá yo estoy seguro que van a salir misioneros, van a salir personas y nos vamos a seguir extendiendo porque es la voluntad de Dios. Alguien una vez dijo, el que quiera seguir a Jesús va a tener que ir hasta lo último de la tierra, porque allá se dirige Jesús. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso es tener la perspectiva de Dios. Qué hermoso es tener la perspectiva de Jesús, de lo que Él dijo, de lo que Él pronunció, de lo que Él espera y profetizó, es lo que va a pasar. Entonces, bueno, cualquiera que quiera ser un seguidor de Jesús va a tener que ir hasta lo último de la tierra, porque allá se dirige nuestro amado Jesús. Que el Señor nos bendiga con su palabra, que podamos entender de que las limitaciones están en nuestra mente, no en Dios, no en Dios. Hay personas incluso hasta mayores capacitándose para salir a las misiones. Hay personas jóvenes que están, que Dios está despertando llamados para salir a las misiones. Hay inclusive niños preparándose y que Dios está preparando para salir a extender el reino de Dios a lo largo y a lo largo de este planeta. Entonces, seamos parte, colaboremos, oremos, no subestimemos el poder de la oración, oremos, estemos unidos. Enfoquémonos en lo que realmente importa, en la tarea que el Señor nos ha encomendado. No perdamos tiempo en discusiones, en vanas cosas. El enemigo es muy astuto para desviarnos a derecha o a izquierda. Nos mezcla mentiras con verdades para poder desviarnos y sacarnos del centro de su voluntad. Y ahí es cuando vienen problemas. Así que el Señor nos bendiga con su palabra, que el Señor nos bendiga con su Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad, para que podamos nosotros dar fruto y mucho fruto a 100%. Eso glorifica a nuestro Padre. Jesús vino para llevarnos al Padre. El Espíritu Santo nos hace decir en nuestro interior, Abba Padre. Y muchas veces hablamos mucho de Jesucristo, mucho del Espíritu Santo, y la relación con el Padre es como que queda allí medio recluido. Sin embargo,
todo lo que hizo Jesús y todo lo que hace el Espíritu Santo es para que podamos estar unidos al Padre. Que el Señor bendiga estas palabras, que el Señor bendiga la reunión y que los bendiga, queridos hermanos. Le agradecemos a nuestro hermano con su esposa por todo esto que nos han transmitido, del testimonio, del llamado y de la ocupación que tienen allí donde el Señor seguramente les ha llamado. Y es nuestro deber orar por cada uno de los hermanos que realmente están en el servicio del Señor. Dios nos ayude para poder seguir en oración. Quisiera solamente leer 3 partes de la palabra de Dios. El primero está en el libro de los Hechos, capítulo 8. Dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Todos fueron esparcidos por la tierra de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Ahora voy a leer en el libro, en el capítulo 11, dice el verso 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. En el libro de 1 Timoteo, hermanos, Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Versículo 12 de este mismo capítulo. Dice allí el texto: versículo 15, 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Vemos entonces en el libro de los Hechos, la palabra de Dios dice claramente que a causa de la persecución solo quedaron los apóstoles y los demás se fueron, digamos, en la persecución. Y cuando leemos en el versículo 19 de lo que leemos en el 11, dice que esas personas, esos creyentes, esas personas que habían nacido de nuevo, fueron anunciando la palabra, se fue extendiendo la palabra y llegaron hasta aquel lugar. No le hablaban solamente al principio a los judíos, luego a los gentiles. Así que allí la palabra de Dios nos enseña que el evangelio se extendía por personas que habían sido alcanzadas por el evangelio y a su vez ellos daban testimonio simplemente dando el mensaje a las personas. Es decir, que todos los hermanos, los cristianos verdaderos, de alguna manera tenemos una misión
en este mundo, que debemos realmente llevarla a cabo en la gracia de Dios. Pero allí cuando llegamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, es una carta apostólica y Timoteo, que estaba en Asia Menor, allí Pablo le indica y le dice: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y da ese mandamiento, ese encargue que por la gracia de Dios hasta los días de hoy perdura, porque va pasando de generación en generación de los creyentes para que realmente se dé el mensaje de la palabra de Dios. Y Pablo le encarga puntualmente a Timoteo y le dice: haz obra de evangelista, pero también encarga a hombres fieles que sean idóneos para también enseñar a otros. Y en el versículo 15 del capítulo 2 dice, bueno, que debemos prepararnos como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Así que vemos nosotros cómo el Señor va obrando. Y allí en el capítulo 13 del libro de los Hechos, allí hay un llamado muy particular en el sentido de Saulo de Tarso y de aquel Bernabé que salen a la obra de Dios, como dice allí el texto, que el Espíritu Santo les llamó para una misión específica. Así que, hermanos, tengamos muy claro esto. Dios quiere también que cada creyente sea responsable, como dice allí en 2 Timoteo, que debemos prepararnos, debemos realmente ejercitarnos en oración, en la comunión con Dios, en la meditación de la palabra de Dios, para que primero nos nutramos nosotros y por esa manera vamos también llevar su palabra allí cada día con el vecino, al compañero de trabajo, a los estudiantes, y donde quiera que el Señor nos tenga, vamos a hablarle del Señor. Así que, hermanos queridos, ¿les parece bien si oramos? Padre Santo, le damos las gracias por darnos la bendición de poder reunirnos en tu nombre para abrir las Sagradas Escrituras, Señor, y poder alimentarnos de tu palabra. Por eso, Señor, es una gran necesidad de tu pueblo, de tu iglesia, en los tiempos que estamos viviendo, aún mucho más, Señor. Necesitamos una mayor dependencia de tu Santo Espíritu y también de que tu palabra habite en abundancia en nuestro corazón, para que también de esta manera podamos ser de bendición a las almas que nos rodeen. Y también, Señor, si tú estás llamando a algún hijo tuyo a una misión específica, que tú estés obrando en cada corazón. Le damos las gracias por nuestros queridos hermanos que han sentido el llamado suyo, Señor, para salir a la obra. Que tú les bendiga, les sostenga y los guarde. Vendrán tiempos de prueba, de dificultades, pero, Señor, que ellos puedan mantenerse con firmeza en las cosas del Señor. Muchísimas gracias, te alabamos, te bendecimos, te damos a ti toda la gloria. En el nombre del Señor Jesús. Amén.